Verás que me rompo subiendo. Estoy mayor ya. Bueno, el otro día me dijeron que a ver si tenía 35 años. Tengo 24. La barba me sienta fatal, hermano. Hola, soy Rich y en este vídeo os voy a hablar sobre mi nuevo visor nocturno PVS-14 de la marca AGM y os voy a hacer un recorrido histórico sobre los visores nocturnos y os voy a explicar diferencias, precios, utilidades en Airsoft y vamos a hablar de si realmente merece la pena o tiene sentido comprarse un cacharro como este para jugar a Airsoft. Antes de empezar este vídeo quiero decir que me he inspirado totalmente en el vídeo del chico Phoenix Airsoft, que es el que estáis viendo en pantalla. Ha hecho un vídeo chulísimo hablando también sobre visores nocturnos, es en inglés, se lo ha currado muchísimo y además es mago también. Nos conocemos del mundo de la magia y del mundo del Airsoft, es un crack y en honor a él y a que su vídeo me ha encantado, voy a hacer este formato un poquito más ágil. En este vídeo, además de hacer un pequeño repaso histórico y explicar cómo funciona un visor nocturno por dentro, también quiero resolver muchas de las dudas que yo tenía antes de meterme en este mundo de los visores, en el cual adelanto que llevo muy poquito tiempo y que es una absoluta locura la cantidad de información que puede llegar a ver. Así que varias de las cuestiones que resolver en este vídeo son qué diferencias hay entre generaciones, entre visores nocturnos, qué precios diferentes hay, a partir de qué gamas de precios tiene sentido comprarse un visor nocturno para jugar a Airsoft y sobre todo entended que todo el vídeo lo he traducido a un idioma lo más divulgativo posible para que cualquier persona, tanto nunca haya oído hablar sobre visores nocturnos como lleve mucho tiempo poseyendo uno, pueda entenderlo, complementarlo con el conocimiento que ya tenga y por supuesto dejar en los comentarios todo aquello que queréis añadir que yo no diga en este vídeo. De hecho, también os recomiendo ver la guía que tiene DSM Airsoft sobre visores nocturnos, es muy técnica y ayuda a entender muchísimas cuestiones que si os interesan os van a ayudar mucho. A la vez quiero decir que para dar la información que voy a dar en este vídeo me han ayudado diferentes personas, entre ellos Lamboa Tactics, un absoluto crack que os recomiendo seguir en Instagram, sobre todo si queréis información sobre visores nocturnos, ya que os va a ayudar muchísimo y la verdad que sabe mogollón. Por otro lado, si estáis interesados en comprar uno, os recomiendo seguir a agm.eu, que es la nueva cuenta de Instagram de AGM en Europa, ya que AGM es una marca estadounidense que está ahora empezando en Europa y de cara a compraros uno os van a ayudar muchísimo. Pero bueno, no os preocupéis porque en este vídeo os voy a hablar de las diferencias entre comprar uno nuevo, como es este, con 0 horas de uso que esté a vuestro nombre y que tengáis esa garantía de una empresa grande que respalda que ese visor es totalmente legal, y lo voy a comparar con compraros uno de segunda mano o incluso haceros uno a piezas en vuestra propia casa. Así que para este vídeo os recomiendo sentaros, haceros un café, sino ir navegando entre los diferentes capítulos que estarán marcados en la línea de tiempo de este vídeo de YouTube. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram para ver adelantos de todo mi contenido y que tienes un código de descuento en hobbyexpert.es para cualquiera de tus compras con el código ARIZ5, donde te las sacas más baratas y además me apoyas con el canal. Como los visores nocturnos son un tema complicado y denso, voy a empezar desde el origen, hablando un poco de la historia y de las raíces de la visión nocturna. Pero la oscuridad ha sido una obsesión para el ser humano desde el inicio de los tiempos, como poder respirar bajo el agua o como poder volar. Tenemos que entender que la primera tecnología que se usaba para ver en la oscuridad eran simples bengalas tiradas al aire para aprovechar esa luz residual que daba la bengala para ver si había enemigos en el campo de batalla. Se usó muchísimo en la Primera Guerra Mundial y a día de hoy se sigue viendo en conflictos como en Ucrania, donde las personas que no tienen visor siguen tirando bengalas para ver si alcanzan a ver en la oscuridad. Pero la auténtica historia empieza más o menos sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando en una especie de carrera armamentística por ser el rey de la guerra, empezaron a explotar estas potencias a raíz de las cámaras de cine, donde descubrieron que si le quitabas cierta serie de lentes y de filtros a las cámaras, podías conseguir que a través de esas cámaras se viera la luz infrarroja, una luz que nuestros ojos no pueden detectar y la que comúnmente se conoce como luz IR, un concepto que escucharéis muchísimo si empezáis a investigar sobre visores nocturnos y diferentes complementos como AMPEC o incluso los conocidos visores digitales, que no son más que cámaras con un filtro quitado para que puedan llegar a ver todo lo que es luz infrarroja. Algo importante que deja de tener importancia a la luz del día es el tema del tratamiento IR, ya que la ropa tenga ese tratamiento va a ser muy importante de cara a que nos enfoquen con esas linternas infrarrojas de las que hablé al inicio del vídeo. En este caso estoy llevando una sudadera que no tiene tratamiento IR. Si le diéramos un linternazo IR, podríamos ver que se me ve totalmente blanco y sería un blanco fácil, ya que hay iluminadores IR de muy buena calidad que realmente tienen muchísima distancia y si yo estuviera escondido, por ejemplo en un bosque, se me vería, ya que se vería una zona blanca a la que evidentemente disparar. Si lo vemos en unos pantalones de calidad militar como son los de Helicontex, que sí tienen tratamiento IR, podríamos ver cómo no se ve tan blanco, cambia muchísimo. Es importante entender la diferencia entre qué hacían los primeros dispositivos de visor nocturna y qué hacen los dispositivos modernos. Y es que los primeros, como digo, eran únicamente sistemas capaces de ver la luz infrarroja, es decir, no amplificaban la luz, simplemente permitían arrojar una linterna que para el ojo humano no es visible
y verla a través de una especie de filtro. Llámalo cámara preparada para detectar IR o llámalo Vampir, que fue uno de los primeros sistemas utilizado por la Wehrmacht, creo que lo he pronunciado fatal porque es una palabra en alemán, pero la tendréis por pantalla, que era parte del ejército de defensa del ejército alemán. Les implementaron unos visores en los fusiles STG que a día de hoy queda muy obsoleto, pero en la época les ayudó a generar muchísimas emboscadas y victorias en el campo de batalla, ya que esa tecnología no solamente la pusieron en fusiles, sino incluso también en diferentes vehículos. Y si os interesa, os recomiendo investigar en internet sobre esta historia de los visores, porque es muy curioso ver cómo poquito a poco fueron dando pasos y cómo al inicio esta tecnología arrasó por completo en diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias entre los visores de la Segunda Guerra Mundial y los Generación 1 es que los Gen 1 sí que amplifican un poquito la luz que reciben, lo que pasa que lo hacen de una forma muy pobre y necesitan de esa luz IR para poder llegar a verse de forma nítida. Si jugases, hablando de Airsoft, contra alguien que no tuviera visor, sería totalmente útil, pero se vería hasta donde llegase esa linterna IR que trae el propio visor o la propia cámara. Son bastante baratos, podemos llegar a encontrar tubos Generación 1 por unos 300 euros, pero si los enemigos en el Airsoft llevan visores de mayores generaciones, os van a ver porque básicamente va a ser como si tuvierais una linterna encendida. Tener estos visores Generación 1 es un poco parecido a tener una cámara que grabe la visor nocturna, como las Sionix o otros modelos que lo que tienen es, quitado ese filtro IR, proyectan una linterna IR que te permiten ver. Lo único malo es que además tienen un pequeño delay porque lo que ves es una cámara de vídeo y no un tubo que te proyecte la realidad al momento, por lo que aunque no sea un delay muy grande, no vas a estar viendo a tiempo real exacto. La ventaja que tiene es que puedes grabar, la desventaja es que proyectas luz exactamente igual que con los visores de primera generación. Y todo esto nos lleva a empezar a hablar de las diferentes generaciones. Gen 1, Gen 1 Plus, Gen 2, Gen 2 Plus, Gen 3, Gen 4. El Gen 4 no existe, ya os lo adelanto. Por lo que en realidad, si te pones a indagar, es bastante más fácil de entender de lo que yo pensaba, pero es un poco complejo, así que os pido estar atentos. La única diferencia entre generaciones, muy resumido, es que se utilizan diferentes tecnologías en cada generación. Esto implica que no por ser de mayor generación el visor va a tener mejores propiedades. Y esto es muy importante porque que alguien tenga un Gen 3 no tiene por qué significar que se vea o que rinda mejor que un Gen 2 Plus con muy buenas propiedades. Para poneros una metáfora y que se entienda, no por tener un coche eléctrico vas a rendir mejor que tener un Ferrari. Simplemente son diferentes tecnologías y esta es una explicación que a mí me ayudó mucho a entender este concepto. Lo más común es ver tubos Gen 2 y Gen 2 Plus, ya que en realidad los Gen 3 a día de hoy creo que están prohibidos, corregidme si me equivoco, y que tienen ITAR, un sistema de rastreo de material militar americano que dicta que ese material pertenece al ejército de Estados Unidos y que si lo has sacado o si lo posees, lo ha robado y por tanto es ilegal, por lo que si tenéis cualquier material con ITAR, es ilegal. No voy a andar en qué tenéis que hacer con ello, pero es ilegal. Y como digo, la diferencia entre las generaciones 1 y 1 Plus y todos los tubos que van a partir de la generación 2 es que la tecnología cambia y a partir de esa tecnología los tubos empiezan a ser amplificadores lumínicos. Esto es importante porque explica exactamente lo que ocurre dentro de los tubos y el por qué nosotros podemos ver en la oscuridad de ellos sin necesidad de ningún tipo de linterna IR. Que sean amplificadores de luz implica dos cosas. Una, que a oscuridad total no funcionan porque necesitan un mínimo de captación de luz para que funcionen. La parte buena es que nuestro ojo considera oscuridad total cosas que no lo son. Así es más o menos como unos ojos sin ningún tipo de visor verían que una luz química se encendiera. Una forma muy gráfica de entender lo muchísimo que amplifica realmente la luz un visor nocturno. Esto es lo que veríamos en nuestros ojos. Lo que para los ojos es una luz pequeñita, para el visor es una luz espectacular, que el visor lo que hace es coger muy poquita luz y multiplicarla, por lo cual una luz así para el visor supone muchísima luz. Lo que ocurre de forma muy simplificada es que el tubo absorbe los fotones, los convierte en electrones y los vuelve a convertir en fotones, multiplicando la cantidad de fotones y la cantidad de luz que entra, proyectándolo enfrente de nuestros ojos sobre una capa de fósforo, que puede ser o verde o blanca, que es básicamente el color desde el que nosotros vemos. El verde es más fácil de percibir por nuestros sentidos, el problema es que quema más el ojo y que cansa mucho más la vista. Por eso se utiliza tantísimo el fósforo blanco, que en realidad no es blanco. Es un tono bastante azul que lo que hace es quema menos, cansa menos y aunque en teoría da un poquito menos de visión, en la práctica en ambos se ve muy bien si el tubo es bueno. Una vez hemos entendido la diferencia entre los Gen 1 y los Gen 2, nos toca apreciar la de los Gen 3. Y es que básicamente dentro del visor existe una especie de película, film en inglés. Esa película es la que hace que entre la
luminosidad. Y os juro que estoy intentando explicarlo de la forma más fácil que puedo. Pero a menos grosor de la película, más luminosidad entra y más claro se ve. Y por ello hace falta menos luz para que se vea mejor. Los Gen 2 Plus suelen tener de característico que esa peliculita es bastante más fina. Y los Gen 3 lo que tienen es que tienen un film, una película súper fina, o incluso los hay sin film, sin ningún tipo de película, por lo cual la claridad entra de forma mucho más fácil y es ese cambio de tecnología lo que los diferencia. Como lo que yo tengo es un monocular, un PVS-14, hoy os voy a hablar de los PVS-14 y de los monoculares. Si en un futuro consigo un binocular, ya hablaremos de eso, porque si no nos vamos a pasar 5 horas para este vídeo. Lo primero, ¿qué es un PVS-14? PVS-14 es un formato estándar, es como si dejáramos AR-15 para referirnos al cuerpo de los fusiles. Existe de muchas marcas, pero que tiene más o menos las mismas dimensiones para que diferentes marcas puedan trabajar y fabricar las piezas de dentro. Esto significa que 5 personas pueden tener PVS-14 diferentes, incluso montados con piezas diferentes, y que cada uno sea un mundo totalmente diferente, con diferentes propiedades, diferentes capacidades, y que de cada uno se vea de hecho de forma diferente. Voy a empezar explicando las partes de un visor nocturno, que son básicamente 4 grandes y principales. La primera es el tubo amplificador, el corazón del bicho. Básicamente lo que permite que esos fotones se multipliquen como he explicado antes, lo cual suele llevar incorporado el sistema que se llama AutoGate, algo que básicamente rompe ese gran mito que se escucha muchísimo, que es el de: a mí alguien con un visor nocturno me la pela porque le meto un linternazo en la cara y le ciego el visor. Bueno, si estuviéramos en la Alemania nazi probablemente ese mito tendría todavía sentido, pero el AutoGate lo que hace es cortar de forma intermitente esa recogida de luz para que no se dañe el visor y para que realmente sigamos viendo sin que nada nos ciegue. En resumen, que el visor no solo no se daña, sino que no afecta en nada a la persona que lo está viendo y que ese mito sea totalmente falso. Tú imagínate a un grupo de Navy Seals entrando en la casa de Bin Laden y que de repente se levante Bin Laden para ir al baño, encienda la luz y que todos se queden ciegos. Pues no, evidentemente es algo en lo que esta tecnología ha pensado en su desarrollo. Buena metáfora además. Siguiente componente, el housing, que como todos los visores nocturnos tienen nombres extraños que hacen que sea más difícil entender el proceso, pero es que se resume a la carcasa. Fácil de entender y muy sencillo, la parte de fuera. Se pueden imprimir en 3D y hay muchísimas marcas que los hacen. Los housing existen de diferentes materiales, de metal, de plástico. El tercer componente sería el battery pack, donde va la batería. En los monoculares normalmente es algo tan sencillo como esta pequeña parte de aquí, donde abres, y normalmente va con pilas normales AA o CR123. Cuando hablamos de binoculares, es decir, 2 tubos, solemos ver el battery pack detrás, donde mucha gente coloca también un contrapeso, que a su vez ese battery pack hace de contrapeso. En fin, todo sirve para lo mismo, que es para que cuando llevamos mucho peso en la cabeza no se nos caiga para adelante, y a la vez en los binoculares para llevar las baterías, que en realidad no es que sea una batería específica ni nada, es que es una carcasa donde van 4 pilas normales conectadas con unos cables a lo que son los tubos. Vamos 3 partes y son súper fáciles de entender. Nos falta la cuarta parte, las lentes, lo que permite dar amplitud y profundidad a la imagen. De hecho funciona exactamente igual que una cámara. No sé si alguna vez habéis visto un enfoque manual de una cámara profesional. Si tú lo giras hacia un lado se desenfoca, y si lo giras hacia el otro lado consigues ir enfocando poco a poco hasta conseguir una imagen nítida. Hablando de la lente, yo llevo un protector casero e improvisado que usé para jugar el otro día en Madrid, ya que la lente buena que he comprado, que es una lente que pagas como 40 euros y tienes garantía de por vida ante rayaduras, se ha quedado atascada en aduanas y todavía no me ha llegado. Os recomiendo 100% compraros la lente buena, ¿vale? No os vais a gastar los miles de euros que cuesta esto y no hacer eso. Si por lo que sea nos llega a tiempo, podéis coger metacrilato y ponerlo bien enganchado con cinta, de forma en la que siga girando, ¿vale? Muy importante. Y tenéis un protector bastante bueno, ya que yo cogí un metacrilato de mucho grosor, que es totalmente resistente, y os hace un apaño mientras esperáis a tener el protector bueno. Cada una de las piezas tiene muchísimas marcas, muchísimas diferencias, muchísimos detalles que, si queréis interesaros, deberéis investigar. Y ahora pasaremos a hablar de las propiedades, como la ganancia y el foam entre ellas. Cuando hablamos de propiedades hay muchísimas de las que podríamos hablar. Voy a empezar por las más relevantes, que no significa que sean las más importantes a tener en cuenta, pero sí las que más se suelen tener así a la hora de echarle un primer vistazo al visor, que son el SNR y la resolución. El SNR consiste en el Signal of Noise Ratio, lo nítida que se va a ver la imagen. Como su nombre indica, tiene que ver con la cantidad de ruido que hay en la imagen en función de la luz que esté transformando el visor. A más SNR, mejor se va a diferenciar la imagen del ruido. La resolución, para simplificarlo y que lo entendáis, es muy parecido a cómo funciona una pantalla de televisión. En una televisión medimos la cantidad de píxeles que tiene una pantalla y en función de cuántos tenga, vamos a poder saber cuánta definición nos va a poder dar.
porque a más píxeles la imagen va a poder tener más calidad y más nitidez. En este caso, medimos cuántos pares de líneas existen por milímetro. A más resolución, con más detalle veremos la imagen que vemos desde el visor. Ese FOM, que viene de la multiplicación de estas dos especificaciones, suele oscilar en estos visores de generación 2, generación 2 Plus, entre los 1400, 1800, que al final se resumen en cómo de bien vamos a ver la imagen, que se ayuda de otras especificaciones que son las siguientes que voy a explicar. El EVI es básicamente cuánto ruido se genera cuando hay muy poquita luz. Existen lugares muy oscuros donde no llega nada de luz, donde suele incluso hacer falta encender la antorcha de IR que traen los visores, porque sí, los visores traen aquí una antorcha IR para encender en situaciones donde no haya mucha luz. A más EVI diríamos que hay menos ruido cuando hay baja luz. El halo hace referencia a el halo de luz, literalmente, que se ve cuando vemos desde el visor luces que no son suficientemente fuertes para activar el autogate. Un poco como cuando con una cámara apuntas a una luz y se ve otra luz rodeando la luz, valga la redundancia. La ganancia te permite saber cuánto está amplificando tu visor. Imagínate que tu visor tiene 60.000 de ganancia, me lo invento. Significa que cada fotón que reciba va a multiplicarlo y convertirlo en 60.000 fotones, por lo cual, a más ganancia, significa que tu visor convierte más luz, por lo cual que más se va a ver en situaciones de baja oscuridad. No es exactamente así como se mide, pero creo que es una forma muy sencilla de entender lo que implica la ganancia. Otra especificación bastante fácil de entender es el FOV, FOV, Field of View. Como su nombre indica, es el campo de visión. Si el visor tiene un FOV de 40 grados, significa que cuando tú te lo pones, estás viendo 40 grados de visión. Nosotros los seres humanos tenemos unos 180 grados de visión. Es decir, indica cuánta cantidad de la imagen que tenemos delante en grados puede captar nuestro visor. Si habéis sobrevivido hasta esta parte del vídeo, lo primero os doy la enhorabuena. Lo segundo, hablaros de los diferentes visores que podemos encontrar en el mercado, de cuáles pueden llegar a interesarnos para jugar a Airsoft y de las diferentes gamas de precio que hay. Si alguien quisiera comprar un visor nocturno digital, como he explicado antes, son cámaras que ven a través de iluminación IR o tubos de generación 1, hablaríamos de precios por debajo de los 1000 euros. Podríamos encontrar visores de generación 1 Plus por unos 300 euros y binoculares por 600 o 700 euros. Como siempre os dejaré links abajo en la descripción, tanto de la web de AGM como de todos los que encuentre. Las cámaras, o mejor dicho, los visores digitales, los podemos encontrar desde 100 a 300 o 400 euros más o menos, en función de qué modelo y dónde miremos. Y la verdad que para grabar o para cortas distancias funcionan bastante bien, llegando a ver cámaras de este estilo que incluso graban y reproducen en 4K, por lo cual la nitidez que se puede llegar a conseguir es muy grande y para entornos TQB puede llegar a funcionarnos y ser una opción viable para Airsoft. Tendríamos que tener en cuenta que si tenemos el IR encendido vamos a ser una linterna para otros jugadores, pero va a haber muchos momentos donde podamos estar mirando por la oscuridad y por supuesto siempre que estemos contra jugadores que no tengan visor vamos a tener una ventaja sobre ellos. Pasando a tubos de generación 2 que nos permiten ver sin iluminación IR, necesito mencionar los Velomo porque creo que son la opción más barata para empezar en el Airsoft, ofreciéndote propiedades similares a las de un PVS-14. El tubo que suele ir en los Velomo suele ser un PVS-7, que es otro tipo de tubo, pero básicamente consiste en un binocular, porque vemos desde los dos ojos, que capta la imagen desde un único tubo. ¿Cuáles son las partes buenas? Que por 1500 euros tenemos un visor totalmente funcional que nos va a amplificar la luz de maravilla. De hecho lo vamos a tener desde los dos ojos, que es bastante cómodo por si se te empaña la gafa de uno de los dos lados poder seguir viendo, ya que una de las inconveniencias que le he encontrado al visor es que si se te empaña la gafa justo en la zona del visor, puede que todo el resto de la gafa esté sin empañar, que tú no vas a estar viendo. Además, ver desde un visor con la gafa empañada es una especie de borrón horrible por donde de verdad que no se ve nada. Las partes malas que tiene el Velomo es que al tener una única entrada estamos viendo desde los dos ojos desde un único ángulo, por lo cual no nos da esa perspectiva, ese 3D que nos daría un binocular, con el extra de que normalmente son bastante largos, ya que va por un lado el tubo y por otro el adaptador para que vean nuestros ojos. No obstante, sigo pensando que es una muy buena alternativa, que sigue siendo un dineral, porque 1500 euros es un dineral, pero dentro de las gamas de dinerales de visores es en mi opinión la más factible para Airsoft, aunque no por demasiado dinero podríamos ya estar pasando a visores de generación 2, Gen 2 Plus, de Photonis o de NNVT, que son básicamente tubos chinos que están dando unos resultados muy buenos, y por unos 2000-2500 euros podríamos encontrarnos ya este tipo de monoculares, probablemente con bajas especificaciones, y a mejores especificaciones pues iríamos pagando más. Sobre todo entender que la gama de precios más o menos en los monoculares oscila entre los 2000 aproximados. Tengo un amigo que de segunda mano acaba de conseguir uno por 1600. Quiero decir, al final todo esto es un mercado. Por supuesto que si
si los cogéis de segunda mano, los precios varían en función de lo que el vendedor quiera ofrecer, pero los de primera mano más o menos oscilarían entre los 2.000 y los 3.700, 4.000 euros cuando hablamos de monoculares. Los binoculares en este caso en realidad suele ser multiplicarlo por 2 a grosso modo, y podremos encontrar binoculares desde los 6.000 hasta los 12.000 euros, siendo por supuesto 12.000 una gama donde vais a tener un binocular brutal, aunque los hay mucho más caros. Como dato curioso, puede que muchos hayáis visto este tipo de visores, que son los conocidos panorámicos. El problema que tiene es que son 4 tubos, por lo cual el precio se dispara una barbaridad, costando alrededor de unos 40.000 dólares. Su objetivo, como su nombre indica, es conseguir un ángulo de visión mayor en cada ojo, ofreciendo un ángulo panorámico con una visión completa de lo que tenemos delante. El gran problema que tienen, además de su precio, es que marean muchísimo y tienen un peso brutal. Tú piensas que son 4 visores, el battery pack, porque al final al ser 4 las baterías tienen que ir atrás sí o sí, y llevas un cacharro enorme que, según testimonios que he oído, tanto de gente que conozco que los ha probado como de militares que hablan de ellos, la conclusión es que no son tan eficientes como parecía cuando los sacaron, y que hay muchas fuerzas especiales que de usar los panorámicos han vuelto atrás a usar de nuevo los binoculares porque han comprobado que son más prácticos, más ligeros y más eficientes. Algo muy importante que quiero meter aquí es la diferencia entre comprar visores de segunda mano, visores nuevos, fabricártelos en tu casa. Si tú compras un visor de segunda mano te va a salir más barato, pero probablemente no tengas ningún tipo de garantía. Solo compras a una persona de la cual tú te estás fiando y probablemente, a no ser de que él mantenga la garantía porque sea relativamente nuevo, si le pasa algo es tu responsabilidad. Tendrás que contactar con alguien que sepa o aprender tú si algo le falla para desmontarlo, arreglarlo y volver a montarlo. Lo mismo con montarlo a piezas. Tengo unos seguidores en México que se han montado 7 visores de estos comprando las piezas en Turquía, y es verdad que es una forma de hacerlo bastante más barata. Lo que pasa es que hay que tener mucho conocimiento, hay que montar piezas, hay que soldar cositas, y no es mi caso, pero si es el de uno de vosotros el tener esos conocimientos, puede ser una opción viable porque os sale más barato. Pero recordad, 0 garantía y es vuestra responsabilidad. Otro detallito importante es que investiguéis la legalidad en vuestro país con los visores, porque me veis seguidores de diferentes partes del mundo. Cada sitio tiene su legislación y que tenéis que investigarla. Y por último está la opción de comprar los nuevos, dar con marcas como AGM, que no es la única que existe, pero es de la que voy a hablar porque es la que tengo yo. Te ofrece una garantía absoluta, que te va a venir de maravilla si eres una persona como yo que no entiende esta tecnología y que va a tener que empaparse muchísimo hasta lograr entenderla, y mucho más hasta lograr entender cómo funciona por dentro. Porque hay gente que sabe de tocar estas cosas y que es más manitas, pero es que hay otra que no, porque aunque suban un poquito de precio, luego vosotros podéis revenderlos de segunda mano y sin que el precio se haya devaluado prácticamente, porque si compráis un visor nuevo también estáis pagando por un visor que está a 0 horas de uso. Hay muchos visores que se venden de segunda mano a diferentes horas de uso. Tú sabes cuántas horas de uso le has metido, y al final las horas de uso de un visor son totalmente relevantes, sobre todo a largo plazo. Si lo compramos en sitios como AGM, vamos a recibir un certificado que garantice y nos especifique exactamente que tiene nuestro visor, supervisado en este caso por una de las marcas más tochas de visores del mundo. Esta hoja que te mandan es básicamente como un DNI que te dice exactamente qué tiene tu visor, lo cual es muy importante porque, como ya he explicado en este vídeo, cada PVS-14 es un mundo. Acabada esta chapa, nos vamos a ir con los accesorios imprescindibles para usar un visor nocturno, ya que cuando lo compráis solamente os llega el visor y hay alguna serie de cosas en las que tenéis que gastar dinero, que puede ser o mucho o muy poco en función de lo que necesitéis. Lo que sí que os recomiendo de forma imprescindible es un protector de la lente, ya que nos pueden dar un bolazo, reventarla y tal vez cambiar la lente cueste unos 400 euros, cosa que no queremos. Y por otro lado vamos a necesitar cómo engancharlo al casco. Es muy importante tener una montura en el casco de una buena calidad para poder soportar el visor, y para eso os recomiendo las copias de la marca Zotac, que por unos 100-120 pavos vais a tener una copia de la Wilcox, que puede llegar a costar unos 600 pavos en original, por lo cual por supuesto recomiendo la copia, que es donde va este brazo que se llama Harms, que es lo que engancha el visor y permite que lo subamos y lo bajemos del casco apretando el botoncito que tiene la montura. Este brazo es un brazo muy barato que podéis encontrar por Amazon, pero es verdad que si hacéis una inversión tan grande os recomiendo también invertir en algo de mejor calidad. En este caso el Harms que yo utilizo es este que hacen en España. Dejaré el Instagram desde el cual podéis poneros en contacto con ellos para conseguirlos. ¿Qué diferencias tiene? Es muchísimo más flexible y el brazo permite cambiar el visor de lado sin tener que desmontar el brazo completo. Es una absoluta maravilla porque si lo tenemos colocado en un ojo, solamente tenemos que girarlo hacia el otro lado
y ya lo tenemos totalmente listo para verse desde el otro ojo, de una calidad excelente. Y sigo la misma lógica de antes: si os vais a gastar el dinero que cuesta un visor nocturno, creo que invertir en detalles así es como invertir en una buena correa cuando tenemos un arma cara o en unas buenas gafas cuando queremos cuidar nuestra vista. Estos no son los únicos brazos que existen para sujetar los monoculares. Esta clásica montura es una montura que se ha usado muchísimo hasta que apareció la Wilcox y que a día de hoy se sigue usando, que va con un brazo que, como veis, es muy parecido. Pues de hecho, lo único que cambia es el enganche al sistema, pero como veis es mucho más trasto y a mí personalmente no me gusta. Hoy en día existe la forma de montar estos gorritos con la pieza que sujeta los visores nocturnos, pudiendo generar un sistema interno de sujeción para poder tener un gorro preparado para visor nocturno. Pero si quieres llevarlo por separado, tienes la opción de este gorrito, que es más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado, pero te permite ponerte por un lado este gorro que da para hacerte memes hasta que te mueras, que aunque se vea ridículo sujeta muy bien la cabeza, y por encima el gorrito sin necesidad de montarle ningún sistema. Y lo último que os recomendaría sería un pequeño maletín de transporte que podéis comprar en AliExpress o en Amazon, baratos para transportar cualquier cosa, de más calidad, más protegido estará vuestro visor. Mis conclusiones son bastante sencillas. Aritz, ¿opinas que renta tener un visor para jugar a Airsoft? Un visor es algo que vas a usar muy poco. Y hoy en día existen formas de alquilar visores que te permiten probar la experiencia de jugar con visor antes de gastarte el dineral que cuestan. En España tenéis empresas que alquilan, que estarán en la descripción del vídeo, que por 75 € la noche os van a permitir saber si os gusta o no os gusta la experiencia de jugar con visor. Creo que estar hablando de una inversión tan grande depende únicamente de la situación de cada uno y no es algo que pueda o no pueda recomendar. En mi caso es algo que voy a utilizar por el canal de YouTube y algo que he decidido que en este momento me cuadra con lo que estoy haciendo en el Airsoft, que es en este caso grabar vídeos como los que grabé el otro día jugando en el Cortijo, que para lo que yo quiero hacer en mi proyecto vital encajan. Pero es que si en vuestro proyecto vital vais a jugar una milsim al año, tal vez no os interesa tener uno en vuestra propiedad, o tal vez el que necesitáis es de unas especificaciones muy bajas, o con un Velomo os sirve para toda la vida. Creo que es una reflexión que cada uno debe hacer y que no puede depender de que un youtuber como yo os lo recomiende o no os lo recomiende. Los visores son algo alucinante, es una experiencia increíble en la que quiero y espero seguir sumergiéndome mucho, porque jugar con visor es una maravilla y es innegable que es una experiencia absolutamente diferente a jugar de día o a jugar con linterna. He de decir que el visor tiene cosas espectaculares una vez lo tienes, momentos muy únicos y muy bonitos que puedes vivir con él. En mi caso siempre me han fascinado las estrellas y parece una tontería, pero una de las cosas que más me hipnotiza y que más me está gustando ahora mismo de tener el visor en el día a día es que me estoy yendo al monte, porque ya sabéis, he dicho muchas veces que vivo en una zona rodeada de montañas, a mirar las estrellas desde aquí. Algo maravilloso que tiene esto es que, como ya he explicado, es un amplificador de luz y esto hace que capte muchas estrellas que nuestros ojos no ven, que están ahí y que cuando ves desde un visor no te puedes llegar a imaginar la cantidad de mundo que hay cuando miras hacia arriba. Habrá personas que no le den valor a esto, yo se lo doy personalmente, pero por supuesto no puede ser el motivo de hacer una inversión tan grande, sino todo lo que os he dicho aquí y lo que os he comentado de valorar vuestra propia situación. Es probablemente uno de los vídeos más técnicos y que más me ha costado traer al canal, porque es probablemente el vídeo en el que más he medido mis palabras y en el que más me ha costado elegir qué decir y qué no, por lo cual espero vuestro feedback en comentarios y que me digáis si habéis llegado hasta aquí y si os interesa el tema. Porque aunque vosotros lo hayáis visto resumido en un vídeo de X minutos, en total ha habido 3 días de grabación para este vídeo. No puedo enumerar las horas que me he pasado haciendo guiones. Dicho esto, no me rollo más. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ay, papacito! Por fin se acabó este video. ¿Y ahora qué? A editar y a morirme.